Pero antes de hablar con el alcalde, vamos a centrarnos en esa noticia que avanzábamos al comienzo del programa, una noticia que de hecho ha adelantado el Independiente, ha adelantado Carmen Torres en el Independiente, que es la detención de uno de los componentes de La Manada, de ese grupo de jóvenes condenado por abusos sexuales en Pamplona hace 2 años. Una detención en este caso en Sevilla, ahora mismo está en los calabozos de la policía local de Sevilla, después de que al parecer ese componente de La Manada, el más joven de ese grupo, así autodenominado La Manada, haya intentado robar unas gafas de sol, inicialmente en un centro comercial, en el centro de Sevilla, ¿verdad, Carmen? No, en el barrio de Nervión, ¿no? En el barrio de Nervión. Bueno, pues en un centro comercial, en el barrio de Nervión de Sevilla, inicialmente intentar robar unas gafas de sol y posteriormente tratar de atropellar a los 2 vigilantes de seguridad de ese centro comercial y hacerlo además conduciendo un coche sin tener el carné de conducir. Insistimos que podemos estar hablando de delitos, veremos a ver qué tipificación inicialmente los agentes de la policía local dan a ese intento de agresión con el coche, de intento de atropello. Estamos hablando de 3 posibles delitos, un intento de hurto, esa agresión y también el conducir. En este caso entiendo que sería un delito puramente administrativo el conducir el coche sin carné de conducir. Pero para salir de dudas, creo que podemos saludar ya a Gustavo López Muñoz, que es abogado penalista. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Luis. Bueno, estamos hablando de una persona, este componente de La Manada, que como venimos explicando, está en libertad provisional porque está condenado a 9 años, si no me falla la memoria, 9 años de cárcel por abusos sexuales. Por tanto, está en libertad provisional, pero pesan contra él una serie de medidas cautelares. El hecho de haber sido detenido cuando se encontraba en libertad provisional, ¿puede alterar esas medidas cautelares o no? Vamos a ver, José Luis, si hay algo infinito en el mundo es la independencia judicial, que hay que respetarla. Este es un supuesto delito. Acordémonos siempre que tanto lo mencionamos de la presunción de inocencia. Este individuo lo que está es detenido. Hay unas actuaciones de momento policiales que pasarán al juez, según la información que yo tengo. Y lo que no hay es una conexidad directa con el tema de La Manada. Es un delito que lo que me has explicado y lo que yo he leído no tiene nada que ver con La Manada. El problema es que las libertades de la persona tienen que ser muy estrictamente vigiladas y controladas, es decir, que la persona tiene que incurrir pues en una supuesta conducta que vaya a desaparecer, de evasión, de fuga, de no quererse poner a disposición de la autoridad judicial, que en este caso no es posible porque está detenido. Y también el tema de si de alguna manera puede influir en su desaparición en el caso de La Manada. Tiene que haber hay muchas connotaciones que tiene que valorar el juez. Aquí hay 2 jueces o 2 autoridades judiciales que tienen que ver, que es la que va a conocer de este delito que no es conexo, porque no es un delito que tiene que ver con La Manada, y luego la implicación que pueda considerarse, que pueda tener en la otra causa que está en Navarra. Entonces, por la información que tenemos en este momento, hay que ser muy cauteloso y no decir que hay que darle a este señor prisión de momento provisional, porque eso lo acordará el juez cuando tenga los elementos de juicio necesarios, que no lo tenemos en este momento. Entiendo, en todo caso, Gustavo, que es ahora el juez de Sevilla que vea sobre este caso quien decide si informa a la Audiencia Provincial de Navarra, que es quien condenó por los abusos sexuales a este componente de La Manada y al resto de los componentes del grupo. ¿Es ese juez de Sevilla quien decide si informa o tiene que hacerlo, digamos, que por defecto, de manera obligatoria, por tratarse de una persona a libertad provisional? Ya como te digo, no hay una conexidad directa con el tema de La Manada. El que tiene que decidir es el juez que ha conocido estos hechos concretos, es decir, el juez de Sevilla, el que recibe la información policial. Nosotros tenemos una información periodística, es la que tenemos, no tenemos vista de las actuaciones, y por tanto ese juez que te digo, con una autoridad y con una digamos independencia absoluta, tiene que valorar los hechos que de verdad él considera que han ocurrido,
no los que se han reflejado públicamente, porque no necesariamente tienen que ser idénticos. Tiene que tomarle declaración. Recordémonos que siempre está el tema de la contradicción. Tiene que oírse a esta persona, que tiene derecho a explicarse con su letrado, y este juez es el que tiene que tomar, primero, decisión sobre las cautelas y lo que va a imponerle como libertad o no, es decir, fianzas incluso a este individuo. Y luego determinará, ya digo que no veo conexidad directa, pero determinará si hubiese alguna conexidad que él cree que puede interesar a la audiencia de Pamplona, pues puede remitir oficio a la autoridad judicial de Pamplona para que tome independientemente la decisión que considere pertinente. Es decir, es muy importante lo que nos está... Primero tiene que determinar si puede haber algún tipo de relación de conexión entre los presuntos delitos que hipotética supuestamente habría cometido por los que está ahora detenido en el calabozo de la Policía Local de Sevilla. Es ese juez de la capital hispalense quien decide si hay alguna conectividad, y solo en ese caso, en el caso de que vea que hay algún tipo de posible conexión con el caso de La Manada, decidiría enviar esa información a la Audiencia Provincial de Navarra. Estamos hablando, en cualquier caso, Gustavo, de un procedimiento que ha de ser rápido, ¿no? Sí, pero recordémonos que en este procedimiento interviene el Ministerio Fiscal. Y el Ministerio Fiscal también, por su parte, puede hacer las peticiones que considere relevantes y oportunas al juez, tanto de Sevilla como también puede dirigirse, porque el Ministerio Fiscal es absolutamente nacional, puede dirigirse a la Fiscalía de Navarra, si lo considera que hay alguna conexidad, es lo que yo entiendo. Le va a preguntar de inmediato Carmen Torres, que es periodista del diario El Independiente, que ha adelantado esta información. En todo caso, antes, Gustavo, quería preguntarte por lo que conocemos de ese relato, de lo que ha ocurrido, el relato periodístico, de esa noticia que ha adelantado Carmen Torres, de qué delitos, siempre supuestos, me acojo a esa cautela a la que hacía mención, de qué delitos podríamos estar hablando, ese intento de robo de unas gafas de sol, conducir el coche sin el carnet de conducir, y sobre todo, seguramente el que aparentemente parece más grave, el intento de atropello, de agresión con el coche a dos guardas de seguridad del centro comercial. Pues son delitos varios. Uno puede ser hurto, puede ser robo, si no hubo violencia, el delito de conducción temeraria es otro delito, el intento incluso de lesionar a unos guardias, unas lesiones intentadas parece ser contra la autoridad, son delitos diversos, pero que desde luego la información que yo he leído es una información periodística y tenemos que hacerla con mucha prudencia porque hay que ver, ya digo, hay que ver la oportunidad de la contradicción, la oportunidad al letrado de la persona acusada de intervenir también y de hacer las preguntas correspondientes, y será el juez de Sevilla el que, con todos los elementos de juicio y oyendo también al Ministerio Público, que va a estar presente, va a tomar una decisión sobre las medidas cautelares o de libertad que puede acordar. En todo caso, son delitos siempre presuntos, insistimos, graves, que podrían conllevar penas de prisión. Depende de la valoración que haga el juez, si realmente ha habido conducción temeraria con intento incluso de lesionar gravemente o de homicidio doloso a los guardias de seguridad, pues son delitos muy graves y conllevarían una pena de gravedad tal que podría imponerse seguramente unas medidas cautelares de prisión provisional de momento. Le pregunta Carmen Torres. Sí, en su cuenta oficial, Emergencias de Sevilla, la policía local habla de intento de robo y agresión. No es una interpretación periodística, es lo que habla oficialmente el Ayuntamiento de Sevilla. Pero me gustaría que explicara qué significa que haya conectividad, conexión o vinculación. ¿Solo si cometen un delito relacionado con ese o un delito de carácter sexual se pueden ver afectados? ¿Qué es exactamente esa conectividad? Te lo voy a intentar explicar. Mira, había un artículo que ha desaparecido con la nueva modificación, que era el artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que decía que cada hecho delictivo, como cada conducta delictiva, sería objeto de un sumario separado, independiente. Era un sumario separado, de suerte que unos hechos
tenían que estar dentro de un sumario, y si eran los hechos de la manada, pues tienen su sumario, y unos hechos ocurridos en Sevilla, en una jurisdicción diferente, tendrían su propio sumario con un juez diferente. La conectividad es cuando hay alguna relación causal entre unos hechos y otros. Esa es la interpretación de la conexión. Cuando hay una conexión se pueden acumular, y unos autos se pueden acumular a otros, y en realidad se produce una sola causa. Podría ser una causa que puede tener piezas separadas, que lo hemos oído mucho, es una cosa novedosa, las piezas separadas, hay piezas separadas ahora para todo, pero pueden ser piezas separadas dentro de un mismo sumario. Yo, por lo que yo digo periodístico, porque es lo que he leído, yo no he estado en las actuaciones de este caso aquí en Sevilla, y por tanto lo que yo sé es lo que he leído, y para mí lo que he leído puede ser muy importante, muy grave, pero que lo que estoy diciendo, y repito, es que la independencia judicial es absoluta, que el juez no va a tomar ninguna decisión sin oír al Ministerio Público y a oír a la defensa, que también tenemos que recordarnos muy mucho de la obligación y las garantías que significan el derecho de defensa. Y por tanto, esa persona de la que se le están imputando determinadas actuaciones va a tener derecho de explicarse y explicarle al juez qué es lo que ha ocurrido. Si es un robo o un hurto, es muy diferente robo y hurto. El robo es violento. Si realmente quiso escapar o quiso atropellar a los guardas de seguridad, es un tema muy diferente. Claro, para empezar hay que tomar declaraciones a las personas de la tienda, a los agentes de seguridad del centro comercial. Pero en este caso, usted como experto penalista sabe que la sentencia y la puesta en libertad de los integrantes de la manada ha sido muy difícil de entender por la sociedad. Que ocurra un intento de robo y de una agresión y eso no tenga ningún efecto sobre su puesta en libertad, creo yo que también sería difícil de comprender por el gran público. Usted como experto, ¿cómo puede explicar esa distancia tan grande que existe entre el derecho y el sentir popular sobre la justicia, lo que es justo y lo que no? ¿Es un problema que tenemos realmente? Pues te voy a intentar contestar. Mira, yo soy el promotor en España del Tribunal del Jurado, que costó mucho trabajo establecer en España. Yo fui presidente muchos años de la Asociación Pro Jurado, y los delitos por jurado lo que pretende es que la sociedad intervenga y se manifieste en esos delitos dando su criterio, sin perjuicio que los jurados, contrariamente a lo que mucha gente piensa, tiene un juez profesional que lo dirige. Es decir, no es un tribunal de legos, es un tribunal de ciudadanos dirigidos por un profesional. Y precisamente me es difícil comprender, en el caso de la manada, que ese caso fue juzgado por 3 magistrados, todos ellos hombres, sin intervención de un jurado, porque evidentemente no está dentro de la ley del jurado. Y yo comprendo perfectamente tu pregunta, y creo que la sociedad tiene derecho en casos como este, estoy hablando ahora en este momento de la manada, de participar activamente en la administración de la justicia. Ese es mi punto de vista, así que no estamos en modo alguno en discrepancia en ese tema. Habría que modernizar entonces. Claro, bueno, nos está dando una clase magistral, una clase de derecho magistral, Gustavo. Le pregunta Alfonso Merlos. La verdad, buenas noches, Gustavo. La verdad es que da gusto escucharle. Vamos a ver, bueno, en el caso de la manada sí que es verdad que ha habido una diferencia en relación a uno puede estar a favor, en contra del jurado o no tener opinión, pero sí que es cierto que los pronunciamientos que se hicieron en términos generales por parte de la sociedad, a diferencia de lo que ocurre en la figura del jurado, se hicieron sin ver lo que había pasado allí en el juicio, porque como usted sabe, en ese juicio no se aplicó el principio de publicidad, entonces no pudimos ver las cosas, no, nadie, pero bueno, salvo las partes que intervinieron. Pero la pregunta, don Gustavo, aunque usted no tenga una bola de cristal y es por el contrario un gran científico del derecho, pero ¿usted cree que más bien, por lo que yo le he entendido, hay un riesgo alto y no un riesgo bajo de que este integrante de la manada vuelva a la cárcel, o no? Por los delitos de los que se les acusa ahora en Sevilla. Por lo que ha ocurrido ahora. Por lo que ha ocurrido, mira, ha pasado algo hace poco, que yo leí también en la prensa, pues yo no intervine en el juicio de la manada, que es que uno de los integrantes de la manada intentó renovar su pasaporte. Y eso sí que puede tener conexidad, porque una de las resoluciones de los acuerdos del Tribunal de Navarra fue que tenía que estar a disposición judicial en cualquier momento y no podía viajar fuera de España. Y
la reacción de Navarra, del Tribunal de Navarra, fue mantener la situación de libertad que tenía esa persona. Por lo cual, si nos vamos de Navarra y nos vamos a Sevilla y vemos que son delitos que no tienen nada que ver con la manada, dentro de esa independencia absoluta de cada juez del Poder Judicial, yo me inclino a creer que no le van a poner ninguna medida de prisión provisional. Ese es pero es un criterio completamente mío, subjetivo, a la vista de lo que ha venido pasando. Esa es mi opinión, pero ya te digo, el Ministerio Fiscal puede promover otra petición. Está claro. El juez puede tener un criterio totalmente diferente al que te estoy dando, y finalmente de acordar la prisión provisional con o sin fianza. Pues sin fianza va dentro, y con fianza, pues si tiene el dinero, pues claro, la paga y se queda fuera. Bueno, lo fundamental, yo creo que lo más importante de lo mucho que nos está explicando tras la detención de ese componente de la manada es que ahora será un juzgado de Sevilla quien primero determine la gravedad de esos presuntos delitos, que son, nos dice, muy graves, de los que se le acusa: intento de robo de unas gafas de sol, conducir sin carné un coche con el que además intenta agredir a 2 agentes de seguridad, 2 miembros de la seguridad de ese centro comercial. Es un juez de Sevilla quien primero tiene que determinar si esos delitos se han cometido y después si hay algún tipo de conectividad con los delitos por los que está condenado por la Audiencia Provincial de Navarra por abusos sexuales en los Sanfermines de hace 2 años. Y yo le decía, hombre, desde fuera da la sensación de que debería ser un proceso todo un proceso rápido, pero estoy cambiando después de escucharle de opinión. Entiendo que va a ser lento si ese juzgado de Sevilla tiene que tomar declaración a las personas de ese centro comercial, a los agentes. Además, estamos en agosto, a los policías locales. No va a ser una decisión inmediata, claro. Bueno, vamos a ver. Lo criminal no vaca, es decir, que no hay vacaciones judiciales teóricamente para el proceso penal. Entonces es un tema de prisión, es un tema urgente, es decir, no se puede dilatar esto al mes de septiembre. El juez que esté de guardia, que para eso hay el juzgado de guardia, tiene que tomar decisiones inmediatas sobre el tema, tiene que inmediatamente convocar una audiencia. Tiene que tomarle declaración, evidentemente, a la persona que está siendo acusada. Tiene que tener una vistilla del 505 del enjuiciamiento criminal para determinar en esa vistilla si oye a las partes, al Ministerio Fiscal y a la defensa, los argumentos en pro y en contra de la libertad. Es decir, todo eso se tiene que hacer con gran urgencia, porque lo que es indiscutible es que la libertad de la persona es fundamental y urgente. Sea o no culpable, eso es otro tema posterior, pero el tema de la situación personal y de la libertad es un tema urgente e inmediato, aunque estemos de vacaciones. Aunque sea el mes de agosto, que claro, es que tenemos en el imaginario colectivo aquello de el mes de agosto es inhábil en términos de la administración de justicia, pero claro, estamos hablando de un asunto... Un juzgado de guardia, juzgado de guardia, que es en el que me imagino que irá de inmediato. Sí, Gustavo. Inhábil a efectos civiles, es decir, para la jurisdicción civil, la contenciosa administrativa, la social, pero penal no. Penal siempre está viva y temas como este tienen que ser resueltos inmediatamente. Gustavo López Muñoz, abogado penalista, le agradezco mucho sus explicaciones, que nos haya ilustrado esta noche, después de esa noticia de última hora, la detención en Sevilla de uno de los componentes de la manada. Le envío un fuerte abrazo. Gustavo, gracias por atendernos. Un saludo muy cordial a todos, un abrazo. Gustavo López Muñiz, que nos decía que los presuntos delitos de los que se acusa ese componente de la manada, en una noticia que adelantaba el Independiente a primera hora de la noche, son delitos muy graves en caso de que se confirmen y de que sea condenado, y que podrían conllevar penas de prisión. Otra cosa es que el juez de Sevilla, del juzgado de Sevilla que lleve este caso, vea o no conectividad con la condena que pesa contra él por los abusos sexuales en Pamplona, y que en ese caso sí tendría algún tipo de afectación en lo que se refiere a las medidas cautelares que ya pesan contra él, porque, insisto, está en libertad provisional.